Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Herencia maldita. Una vez, durante un mes de verano, mi hermano menor Kyle, que había estado viviendo en Sudamérica durante los últimos 3 años e incluso había logrado iniciar su propio pequeño negocio allí, me escribió. Además, finalmente encontró una novia con la que decidió formalizar la relación. Antes de esto, siempre había preferido estar en relaciones casuales y nunca se apegaba mucho a nadie. Y ahora me enviaba una postal diciendo que planeaba visitarnos y quedarse por una semana o 2, si era posible. A diferencia de Kyle, yo llevaba mucho tiempo casado, y mi esposa Marie y yo teníamos 2 maravillosos hijos. El mayor, Michael, ya tenía 15 años, y el menor, Sammy, tenía 12, pero tenían gustos y preferencias casi idénticos y siempre lograban llevarse bien, aunque a veces se molestaban entre ellos como niños. María a veces se sorprendía porque entre sus amigas, las familias con niños varones a menudo llevaban a peleas o discusiones frecuentes. Pero en nuestro caso era un poco diferente. Siempre hice todo lo posible en su crianza porque nuestros padres nos habían enseñado, a mi hermano y a mí, a vivir en paz y evitar conflictos innecesarios. Informé a toda la familia sobre la visita de Kyle durante la cena, y todos estaban genuinamente felices de que viniera a visitarnos. Pero la única inconveniencia para mis hijos durante este periodo era que tendrían que compartir una habitación. El más joven tomó esta regla con menos dolor, pero Michael estaba un poco molesto. Lo entendía, ya que estaba en una edad en la que quería más espacio personal. Sin embargo, después de la cena, hablé con él, y como de costumbre, mis palabras tuvieron efecto, y prometió aguantar hasta que los invitados se fueran. El día en que el avión de Kyle debía aterrizar, fui al aeropuerto a recogerlo. Llegué un poco temprano, y mientras esperaba, observaba principalmente a las personas que pasaban, y por alguna razón me pareció por un momento que algo estaba mal, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado de alguna manera. El tiempo de espera pasó rápidamente, y pronto pude escuchar y ver a Kyle saludándome con la mano. Me apresuré hacia él con un abrazo, porque lo había extrañado mucho en 3 años. Y cuando llegué a él, noté que no había volado solo. Había una joven latinoamericana a su lado, muy hermosa. Kyle apenas tuvo tiempo de saludarme antes de empezar a presentarme a su compañera. Era su esposa, a quien había visto en fotos que me había enviado antes, pero hoy la veía por primera vez en persona. Anteriormente, de alguna manera no había tiempo para volar a visitarlos, ni ellos a nosotros, e incluso en su boda no tuve la oportunidad de asistir, ya que simplemente firmaron discretamente, marcando el evento solo en un círculo muy pequeño. Pero eso no me importaba, solo estaba contento de que mi hermano fuera feliz y pudiera finalmente venir a visitarnos. Nos dirigimos directamente a mi casa, donde María ya había preparado una mesa festiva y estaba lista para recibir a los invitados junto con los niños. Kyle no llegó con las manos vacías. En primer lugar, trajo excelente alcohol a la mesa, hecho en el lugar donde ahora vivía. «Prueba esto», dijo. «Te encantará instantáneamente y nunca querrás beber otra cosa». Oh, Sammy, como has crecido, levantó al pequeño, pero pronto lo volvió a bajar, ya que el niño pesaba mucho más que cuando Kyle lo vio por última vez. Revolvió el cabello de Michael y expresó lo feliz que estaba de verlo. El hermano y su esposa también trajeron algunos regalos para los niños, que inmediatamente comenzaron a examinar, y decidimos no obligar a los niños a sentarse en la mesa con los adultos. Después de enviar a los niños a su habitación con los nuevos juguetes y el postre, conversamos durante unas 2 horas, tomando el alcohol que mi hermano trajo. Me di cuenta de que era más bien un licor casero, bastante fuerte de hecho. Después de un rato, nuestra conversación se volvió muy relajada, e incluso diría que todos nos sentimos demasiado cómodos, con Kyle actuando muy desinhibido y no conteniéndose en halagar a mi esposa. Sin embargo, Ruth, su esposa, parecía ajena a todo. A veces el comportamiento de mi hermano me molestaba, pero lo atribuía al efecto del alcohol y no lo reprendí de ninguna manera. Kyle y Ruth salieron, mientras Marie se dirigió a la cocina. Mientras tanto, decidí revisar las noticias en mi teléfono y no noté cuando me quedé dormido.
No soñé nada específico, solo algunos pensamientos aleatorios que ocasionalmente parpadeaban, pero parecía que todos estaban ocurriendo en la realidad. Luego, abrí los ojos. Vi el techo sobre mí, y mis sienes latían con un dolor pulsante. Al recordar los eventos anteriores, me di cuenta de que el alcohol era realmente más fuerte de lo que había asumido, y esos últimos tragos probablemente eran innecesarios. No obstante, decidí ir al dormitorio y continuar descansando allí, ya que el sofá no era particularmente cómodo. Eran las 2:30 según el reloj, miré a mi alrededor y no encontré a nadie. La luz era tenue, y la casa estaba en silencio, parecía que todos se habían dispersado a sus habitaciones y caído en un sueño profundo. Llegué a la habitación bastante rápido, aunque ocasionalmente tropezando con los muebles en la oscuridad. Al entrar, vi a Marie ya acostada en la cama, de espaldas a mí, casi completamente cubierta por la manta. No quería despertarla, así que me acosté a su lado en silencio. Luego, escuché un débil gemido de ella, emitido en su sueño. Instintivamente, coloqué mi mano en su cintura y la deslicé suavemente por su costado para ayudarla a sentirse segura. Siempre hacía esto cuando tenía un mal sueño, y estos movimientos usualmente aliviaban su sueño. Pero esta vez, sentí que Marie comenzaba a despertar. «Lo siento, querida». «No quería despertarte», murmuré. Ella, sin apresurarse, se volvió hacia mí y dijo, «¿Qué?». Me pareció que escuché una voz que no era de mi esposa, y nuevamente pensé que podría ser debido al alcohol. Aún así, quería estar seguro, así que giré mi cabeza hacia ella. Para entonces, ella también había empezado a girarse hacia mí, y cuando la manta se deslizó de su cabeza, vi que la persona en la cama a mi lado no era Marie en absoluto. «Maldita sea», exclamé, saltando de la cama. Luego palpé el interruptor en la mesita de noche y encendí la lámpara. «¿Qué haces aquí?». En mi cama estaba Ruth, vestida solo con una camisa fina, y parecía bastante cómoda. Pero al verme, no reaccionó con sorpresa como yo, en cambio, permaneció completamente tranquila. «Brian, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está mi esposa? ¿Y por qué no estás con mi hermano?». Miré a mi alrededor como si mi hermano y mi esposa debieran estar en algún lugar por aquí. «¿Qué diablos está pasando?». «Oh, cálmate. Probablemente ellos también estén durmiendo en algún lugar. Todos bebimos bastante. Solo acuéstate y duerme. Lo resolveremos por la mañana». «¿Qué quieres decir con «lo resolveremos por la mañana»?» No podía entender su lógica y comencé a prepararme para buscar a Marie, seguramente ella debía estar en algún lugar de la casa. Salí del dormitorio y comencé a escanear las paredes del pasillo. Mis pensamientos aún estaban un poco confusos, y sentía la pesadez de la resaca. Pero no podía simplemente dejar las cosas como estaban y procedí, escuchando atentamente cualquier sonido. Ruth me llamó nuevamente, pidiéndome que no me preocupara, pero la ignoré y me dirigí hacia la habitación asignada a Kyle. Al principio, no pensé que mi esposa estuviera allí, solo quería que mi hermano llevara a su esposa con él. Cuando entré, vi a Marie acostada en la cama. Mi hermano no estaba por ningún lado, ni siquiera había considerado dónde podría estar. «Marie, despierta», me acerqué a ella y le sacudí suavemente el hombro. Al principio murmuró algo en sueños y luego abrió los ojos. Pero al verme, reaccionó con un ligero sobresalto, como si esperara ver a otra persona por completo. «¿Brian?», preguntó con voz adormilada mientras se frotaba los ojos. «Marie, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado?». Me desperté en la sala de estar, y en la casa. «Oh. No te preocupes», se sentó y miró alrededor. «Probablemente bebimos demasiado». «¿Comprobaste a los niños? ¿Están dormidos?». En ese momento, no estaba para eso. Sabía que eran chicos listos y no harían ninguna tontería, pero lo que más me preocupaba era el caos que había ocurrido entre los 4 de nosotros y donde había desaparecido Kyle.
Marie se levantó de la cama y, mirando alrededor, me sacó del cuarto, sugiriendo que fuéramos a nuestro dormitorio. Ruth todavía estaba allí, y Marie la sacó cortésmente. Pero seguía preocupado por dónde estaba Kyle. Dejando a mi esposa preparándose para dormir, deambulé por la casa para encontrarlo. En mi camino, eché un vistazo al cuarto de los chicos, ya estaban profundamente dormidos, así que continué. Por mucho que anduve por la casa, no pude encontrar a Kyle. Incluso me encontré de nuevo con Ruth, que había ido a la cocina por un poco de agua. Cuando mencionó que podría haber salido a fumar, me di cuenta de que yo también necesitaba aire fresco y salí. La noche estaba sin luna, y el porche estaba iluminado solo por un par de farolas colgando bajo el techo. Vi a mi hermano en la esquina más lejana. Se apoyaba en las barandillas, sumido en sus pensamientos. Parecía que ni siquiera me notó acercarme hasta que le llamé. «Ah, ¿también decidiste fumar?», me preguntó, ofreciéndome un paquete de sus cigarrillos. «No, solo salí». «Dime, ¿cómo pasó que tu esposa terminó en mi cuarto?». «Estaban juntos todo el tiempo». «Oh, hombre, realmente bebiste mucho anoche». «No recuerdas nada». Ruth y yo tuvimos una pequeña discusión, y ella se fue a dormir, debe haber confundido las habitaciones. Yo me quedé en la cocina bebiendo y fumando, por eso acabo de salir. ¿Parece que estás un poco agitado? Sí. ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando hay algo extraño sucediendo en la casa? Pero me alegra que todo esté aclarado. Envié a Ruth a tu habitación, así que puedes ir con ella. Kyle me ofreció otra bebida, pero ya no tenía ganas, así que fui a mi esposa. Por la mañana, me sentía mejor, tal vez porque dormí en una cama cómoda o porque la resaca estaba desapareciendo. Pero mi cabeza ya no dolía, y eso me complacía. Tenía unos días libres por delante, específicamente había tomado tiempo libre en el trabajo para pasar más tiempo con mi hermano. Sin embargo, Marie no podía dejar su proyecto en manos de otra persona. Cuando bajé a la cocina, mi esposa ya había preparado el desayuno para todos y estaba a punto de irse. «Querida, ¿quizás te quedas en casa hoy?». Estaba un poco preocupado por su estado, recordando lo mal que me sentí anoche. «No, no puedo». Además, el director programó una reunión para hoy. Recibí un mensaje por la mañana. Un poco inconveniente el momento. Tendré que quedarme un poco más hoy. Podrás manejarte sin mí, ¿verdad? Marie me besó y se dirigió hacia la puerta. Me pareció que incluso estaba contenta de tener que quedarse más tiempo en el trabajo. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurrió anoche que afectó su comportamiento así? Kyle y Ruth aún no habían salido de la habitación, parecía que seguían dormidos. Pero no los necesitaba. Fui a ver a Michael y decidí hablar con él. Me dirigí a él como un adulto, esperando que pudiera ayudarme esta vez también. «Escucha, hijo. Quería hablar contigo sobre anoche». «¿Sammy está despierto?». «Sí, está en el baño». «Entonces, ¿de qué querías hablar?». «Entiendes que a veces los adultos». «En general». «Quería preguntarte, ¿notaste algo extraño anoche?». «Por ejemplo?». «Cualquier cosa, realmente». «Ya entiendo». ¿Te desmayaste y te perdiste lo interesante?». «Bueno, papá, en realidad nos quedamos en la habitación, como nos pediste». «Pero solo». «¿Qué pasa, Michael?». «Papá, perdónanos, solo queríamos bromear». «Ni siquiera fue idea mía». Mi hijo me contó que la noche anterior, él y Sammy, al ver a Ruth, decidieron colocar una cámara oculta en su habitación, escondida en un oso de peluche. Solo querían hacer una broma infantil y observar a la mujer que era un poco diferente a nosotros. Incluso los entendía, eran chicos que estaban creciendo, y tal curiosidad es normal a la edad de Michael. Pero tampoco me gustó del todo que eligieran actuar así, especialmente en nuestra casa. Y la cámara todavía estaba allí.
Por un lado, debería haber regañado a los niños por tal acto, considerando lo que mi hermano y su esposa podrían haber estado haciendo allí. Pero ahora, yo también estaba curioso ya que encontré a mi esposa allí ayer. Esperaba que la grabación pudiera aclarar algo, ya que Marie misma no quería hablar sobre la noche anterior. Esperé hasta que los familiares salieron del dormitorio, aproveché el momento y recuperé el oso de peluche de allí. No pude verlo de inmediato ya que Kyle literalmente me seguía a todas partes. Pero más tarde, logré encontrar algo de privacidad en el despacho y comencé a ver la grabación. Ni siquiera imaginaba qué esperar de esa grabación y pensé que probablemente vería a mi esposa borracha cayendo en sueño. Pero lo que vi allí cambió fundamentalmente mi actitud hacia mi esposa y mi hermano. Las primeras imágenes eran de Kyle y Ruth. Estuvieron en la cama por un tiempo, y después de unos minutos comenzaron a discutir, ni siquiera sé sobre qué. Pero luego Ruth salió, y pronto mi esposa entró en la habitación. Al principio ella y Kyle solo hablaban, pero el tema de su conversación era lo suficientemente desagradable para mí. Pude entender que hablaban de algo que había ocurrido entre ellos hace 3 años, antes de que él se fuera a otro país. A medida que escuchaba, me di cuenta de que mi esposa y mi hermano me habían traicionado hace años y habían fingido ser amorosos e inocentes todo el tiempo. Pero eso no fue todo. Continué viendo la cinta y vi que estos dos habían decidido reanudar su relación nuevamente. Ni siquiera se avergonzaban de que yo estuviera en la casa y pudiera despertarme en cualquier momento y encontrarlos. ¿Y dónde estaba Ruth en ese momento? ¿O esa mujer sabía todo al respecto, y por eso se había refugiado en nuestra habitación? En ese momento tenía algunas respuestas, pero aún más preguntas. Al darme cuenta de lo mal que había sido engañado y aprovechado, sentí una oleada de ira y un deseo de venganza. El bastardo ahora caminaba por mi casa y me miraba descaradamente a los ojos, así que no esperé un segundo más y fui hacia él. Rebosante de ira, salí volando de la oficina y casi choqué con mi hijo, que ya se dirigía hacia el comedor para desayunar. Al ver mi humor furioso, me preguntó qué había pasado. En un arrebato de rabia, casi le conté todo lo que había descubierto. Pero justo a tiempo, logré detenerme, dándome cuenta de que Michael, aunque ya era un chico grande, quizás no estaba preparado para conocer una verdad tan cruda todavía. Reuniendo fuerzas, simplemente le dije a mi hijo que era hora de desayunar. Por supuesto, con los niños alrededor, no podía enfrentar a mi hermano, aunque apenas podía contenerme. Además, me preguntaba cómo pudo hacerme esto, ya que siempre habíamos sido cercanos y una vez juramos nunca lastimarnos el uno al otro. Y ahora me entero de que me traicionó hace años. ¿Ocurrió esto incluso antes? Solía visitarnos con frecuencia en esos días, y solíamos dar caminatas conjuntas por el bosque, incluso acampábamos. ¿Podría ser que su traición haya durado tanto tiempo, y yo era tan tonto, amándolos a ambos, que simplemente no lo noté? Y ahora, esta maldita grabación. Quizás hubiera sido mejor si los chicos no hubieran pensado en hacerlo, y yo nunca habría sabido nada. Pero vivir sin saber la verdad, también lo consideraba incorrecto. Tomando la memoria de la cámara, regresé a la cocina donde los parientes todavía desayunaban y le sugerí a mi hermano que fuéramos a dar una vuelta. Estaba un poco sorprendido, ya que hasta entonces habíamos planeado quedarnos en casa, ver el partido con una cerveza o compartir historias de lo que nos había pasado a lo largo de los años. Pero insistí en mi propuesta, y parecía que todos notaron mi humor sombrío, pero no me importaba lo que pensaran. Solo quería llevar a mi hermano lejos de los niños y tener una charla de hombre a hombre. Kyle siguió preguntando a dónde íbamos, pero no le respondí, solo dije que sería una sorpresa. Aunque tal vez mi hermano sospechaba que ya sabía todo, en algún momento, me lo pareció. Pero luego continuó con su charla y hasta sugirió algunos lugares que podríamos visitar. Nos detuvimos fuera de la ciudad. Salí del coche, aún sin poder creer que esto me estuviera pasando a mí. Kyle me siguió. Pero aquí no hay nada. ¿Qué querías mostrarme? Preguntó inocentemente. ¿Mostrar?
Ya me has mostrado. ¿Cómo pudiste? Eras mi hermano. ¿De qué estás hablando, hermano? Kyle aún fingía inocencia. ¿Qué? ¿Todavía preguntas? Lo sé todo, Kyle. Sobre ti y Mary. Ah, bueno, ya que lo dices así, ahora Kyle cambió su expresión, y en lugar de disculpas, que al menos esperaba de él, solo me miró con astucia e incluso soltó una risita. Eso me enfureció aún más. Ya estaba enojado antes, pero esperaba poder controlarme, y si mi hermano se arrepentía sinceramente, habría intentado perdonarlo. Pero al parecer, él no había sido mi hermano durante mucho tiempo. Dejé a un lado todos los otros sentimientos que alguna vez tuve por él y ahora solo veía a un enemigo y un traidor frente a mí. Me lancé sobre él con mis puños, queriendo descargar toda mi ira sobre él. Pero Kyle tampoco era débil y comenzó a defenderse. Ambos recibimos muchos golpes el uno del otro, sin decir una palabra, nuestras miradas lo decían todo. Durante varios minutos luchamos y nos peleamos, y esos momentos me parecieron tan largos como si ya hubiera pasado una hora. Tal vez fue porque era una pelea con mi hermano, o tal vez estaba triste porque el amante de mi esposa resultó ser mi hermano. Con este pensamiento, le di un golpe decisivo en la mandíbula, tan fuerte que simplemente se desmayó. Me sentí tan agotado que me senté en el suelo y me apoyé en el coche. Solo quería olvidarlo todo, pero no podía. Después de estar sentado así durante unos minutos, regresé al coche. Kyle todavía estaba inconsciente. No me molesté en hacerlo volver en sí, simplemente lo dejé allí y conduje de regreso a casa. Aunque tampoco tenía muchas ganas de volver a casa, había asuntos pendientes allí. Al llegar a casa, les di a los chicos algo de dinero y les pedí que se dieran una vuelta durante unas horas. El mayor se sorprendió un poco al principio por mi generosidad, pero luego pareció entender y se llevó a su hermano, diciendo que volverían más cerca de la noche. Y cuando se fueron, llamé a mi esposa y le pedí que regresara a casa urgentemente. María empezó a preguntarme en respuesta qué había pasado, pero no le respondí, solo repetí que volviera lo antes posible. Luego me acerqué a Ruth y decidí tener una conversación seria con ella. Me parecía que ella sabía mucho más de lo que parecía a primera vista porque hasta ahora había permanecido absolutamente tranquila, como si no hubiera pasado nada. Ruth, dime la verdad. ¿Qué tan bien conoces a mi hermano? ¿Qué te une a él? Y no me digas que son solo sentimientos puros e inocentes entre ustedes. Me senté frente a ella en la sala de estar mientras hojeaba revistas, acomodada en el sofá. ¿De qué estás hablando? Se distrajo de la lectura y se volvió hacia mí, su sonrisa, como de costumbre, no abandonaba su rostro. ¿Tienes algo específico en mente? Sí, Ruth. Estoy hablando de anoche. ¿Sabías que Mary fue a ver a mi hermano? Estuviste con él poco antes de eso. ¿De qué estaban discutiendo? Oh, ¿así que nos oíste? ¿Para qué preguntas entonces? Pensamos que te habías desmayado después de la cachaza. Kyle dijo que esta bebida estaba fuera de tu liga. No me líes. Responde a mi pregunta. ¿Sabías que él estaba con Mary? Bueno, lo sabía. ¿Y qué? Él me lo contó en Brasil. Ruth se levantó, caminó por la habitación y se detuvo junto a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Y tú mismo sabías cómo era tu hermano? Me preguntó, sin girarse para mirarme. ¿Qué quieres decir? Crecí con él. ¿Cómo podría no conocerlo? Oh, por supuesto. Fe ciega en los hermanos. No te habría confesado sobre Mary ni sobre lo que realmente estaba haciendo en Brasil. No sabías que se había involucrado con las drogas, pensando que podría manejar ese negocio. Pero no le salió bien. Lo atraparon en los primeros meses, y lo metieron en la cárcel. Pasó 2 años y medio en la celda allí. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando, aunque, considerando los eventos recientes, ya no sabía qué creer. Estás mintiendo.
Él me lo habría contado. Bueno, sí, Ruth se volvió hacia mí. Así como te contó sobre su relación con Mary. Nos conocimos antes de que él saliera. Durante ese tiempo, logró aprender algunas cosas y decidió probar suerte nuevamente. Y las cosas le fueron bastante bien después. Pero aún hizo enemigos y ahora debe dinero a algunas personas peligrosas. Muy peligrosas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué pasa con mi esposa? Nada en absoluto. Vino porque quería recuperar algunas cosas valiosas que dijo que había heredado de tu abuelo y que se guardaban aquí. Y me trajo solo para presumir, supongo. Aunque yo había querido ver América desde hace tiempo. Pero espera, él me envió tus fotos. ¿Te importa eso? Ruth volvió al sofá y se sentó de nuevo. Escucha, ahora que su secreto ha sido revelado, aparentemente no tengo nada más que hacer aquí, aunque la casa es bastante acogedora. Voy a empacar mis cosas. No te preocupes, sabré encontrar la salida. ¿Y vas a dejar a tu marido así nomás? Todavía estaba un poco en shock. Por favor. ¿Te preguntas por qué no fuiste invitado a la boda? No hubo boda. Ruth sonrió ampliamente de nuevo y salió de la habitación. Ahora también la odiaba, aunque ella, en esencia, había revelado toda la verdad sobre mi hermano, quien resultó ser no solo un traidor, sino también un mentiroso y un criminal. Me quedé en casa hasta que llegó Mary. Ruth ya se había ido antes de que mi esposa viniera. Me invadía de nuevo la desesperación y la ira. Y no sabía cómo contenerme, cómo no arremeter contra mi esposa por su traición. Cuando entró en la casa y empezó a preguntarme qué había pasado y si los niños estaban bien, no pude contenerme, y mi primera respuesta fue una bofetada tan fuerte que Mary cayó al suelo de inmediato. «Brian, ¿qué estás haciendo?», comenzó, pero al parecer entendió que ya conocía su secreto. «¿Cómo pudiste? Te amé todos estos años. Te lo di todo, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome con él? Te pregunto, ¿cuánto tiempo? ¿Los niños son siquiera míos?». Me incliné sobre ella, pero Mary solo lloraba y ni siquiera se atrevía a levantarse del suelo. La agarré de la mano y la arrastré hasta el sofá. Ella se levantó un poco para no arrastrarse por el suelo, pero aún así tropezaba todo el camino y uno de sus zapatos se había salido de su pie. Cuando la dejé caer en el sofá, me senté frente a ella y la miré con furia. «Lo siento», fue todo lo que Mary pudo decir. Esperaba que dijera algo más, pero parecía que no quería justificarse. Quería seguir interrogándola, pero en ese momento, la puerta principal se cerró de golpe y escuché pasos pesados, los de mi hermano. Entró en la habitación donde estábamos sentados y me miró con cierta malicia. Por su aspecto desaliñado, Mary incluso se estremeció al ver su ropa manchada de tierra, mezclada en algunos lugares con sangre. Pero al parecer, él aún no sabía que Ruth ya me había contado sobre sus planes y estaba tratando de hacerse pasar por el hermano arrepentido. «Escucha, hermano. Las cosas no funcionaron entre nosotros. Sé que me equivoqué. Perdóname. Simplemente no pude resistirme, tu esposa. No te atrevas ni siquiera a hablar de ella», me levanté y caminé hacia él. «Has mentido tanto que pronto te confundirás a ti mismo. Habla. ¿Por qué viniste aquí? Y no te atrevas a mentir más. Yace sobre Ruth». Oh, sonrió burlonamente. Así que esa perra lo soltó todo. Maldita sea. Prometió quedarse callada. Maldita sea. Bueno, vamos a ser directos. Sí, hermano. Siempre te he envidiado. Papá siempre te quiso más. ¿Pero por qué? Siempre obtuviste lo mejor, incluso la herencia del abuelo. Todo solo para ti. Y ahora vine aquí para obtener lo que me pertenece por derecho. Nada aquí te pertenece, repliqué y le di otro puñetazo. Por su tono, me di cuenta de que mi hermano solo ahora estaba siendo honesto conmigo,
todos esos años antes solo fingía. Pero, ¿qué lo detenía antes de llevarse la colección de monedas antiguas? ¿Qué estaba esperando? Otra pelea estalló entre nosotros, y en medio de los golpes, cuando encontré un momento y le pregunté al respecto, dijo que quería que me sintiera no querido, que alguien me amara menos que a él. E incluso sentí un poco de lástima por este mentiroso envidioso que solo quería atención. Cuando dejé de golpearlo, Kyle también se calmó un poco y se sentó en una silla. Parece que ya estaba agotado por el día. Pero no quería simplemente pelear con él más. Después de todo, seguía siendo mi hermano. Así que, volví a dirigirme a Mary de nuevo, quien había estado sentada en el sofá, viendo todo con horror. Ya sabía que me había estado engañando durante mucho tiempo, pero era importante para mí saber si mis hijos, Michael y Sammy, eran míos. Los amaba tanto que si resultaban no ser míos, ni siquiera sé qué habría hecho. Pero Mary comenzó a jurar por todo que eran míos. Y que su relación con Kyle comenzó solo unos meses antes de que él se fuera a otro país. Resultó que, incluso entonces, él tenía la intención de usar a Mary para conseguir la colección. Pero ella se negó en ese entonces porque tenía miedo de lo que podría hacerles a ambos más tarde. ¿Y pensaste que estas monedas significaban más para mí que mi propia familia? ¿Qué me tomas?, le pregunté después de que me contó todo. Kyle, si quieres, llévate estas malditas monedas. Pero solo sé que tanto tú como Mary están muertos para mí esta noche. Si no fuera por la grabación, tal vez habrías llevado a cabo tu plan, Kyle. Pero como puedes ver, esta vez la suerte no te favoreció. Fui al estudio, saqué algunas monedas de una caja con acolchado suave, se las llevé, y luego simplemente le lancé la caja como a un perro, haciendo que se abriera, y varias monedas rodaron por el suelo. Codiciosamente se arrastró por el suelo, recogiéndolas. Cuando las recogió todas, todavía mirándonos con el ceño fruncido, salió de la habitación. Volví a mi silla y miré a mi esposa de nuevo. Ella me miró con cierta confusión. ¿Simplemente le diste las monedas así? Sí. Se las di. Tal vez le traigan algo de felicidad. Ya perdí la mía, hace varios años cuando me traicionaste. Mary bajó los ojos con culpabilidad. Durante un par de minutos, se sentó mirando al suelo, luego simplemente se levantó y corrió a mis pies, rogándome que la perdonara. Ahora decía que Kyle la había obligado, amenazando con revelar su secreto si no accedía. ¿Qué otro maldito secreto?, le pregunté con indiferencia, ya que ya había aprendido suficiente hoy y no podía imaginar qué más podría sorprenderme. Y entonces Mary me contó que tenía otro hijo, uno mayor. Lo dio a luz antes de conocerme, pero entonces solo tenía 17 años y no pudo quedarse con él, así que lo dio a otras personas. Accidentalmente se lo dijo a Kyle cuando, durante una de las fiestas, bebió un poco de más, y él amenazó con contarme que todos estos años había estado enviando dinero en secreto a su hijo. Al final de su historia, Kyle apareció en el horizonte de nuevo. Se había cambiado de ropa y estaba empacando su maleta para salir de nuestra casa. No dijo nada y salió en silencio. Tampoco le dije nada, solo cuando salió, le dije a Mary que comenzara a empacar sus cosas también porque no podía soportarla en la casa más. No por tener otro hijo, sino por todas las mentiras y traiciones que cometió. Un mes después, cuando estos eventos de pesadilla terminaron y Mary había dejado nuestra casa, mi hermano me llamó y de inmediato comenzó a regañarme. Cuando le pregunté qué pasaba de nuevo, me dijo que las monedas que le di resultaron ser baratas falsificaciones. Y por eso, se metió en grandes problemas. Pero le dije que los problemas en los que se metió no fueron por eso, sino cuando decidió abandonar a su familia y hermano por codicia y envidia. Por supuesto, sabía que las monedas no eran reales. Había hecho copias hace tiempo porque tenía miedo de que alguien decidiera robar nuestra casa, y guardé las monedas reales en el lugar más seguro, las enterré bajo la lápida de nuestro abuelo.
Quería que sobrevivieran hasta que mis hijos crecieran, y entonces podría compartir la herencia con ellos, aunque ahora lo dudaba, y pensaba que tal vez esas malditas monedas deberían quedarse con el abuelo. Después de que Kyle y Mary se fueron, hablé con mis hijos y les conté toda la verdad. Sabía que me entenderían y esperaba que nunca cometieran tal error. Historia 2. Querido espectador, ahora es el momento de otra historia. Escúchala y deja tu opinión sobre ella en los comentarios. El clima en Mid Ohio era terrible ese día de invierno. Un fuerte viento soplaba desde el noroeste, llevando nieve por todas partes. No me sentía bien, había contraído la gripe. Como carpintero, había estado trabajando muchas horas extra últimamente, tratando de ahorrar suficiente dinero para llevar a nuestros hijos a Panama City, Florida, durante las vacaciones de primavera. Desde que compramos la casa nueva grande que mi esposa insistió en hace un par de años, el dinero ha estado escaso. Estaba deseando relajarme y disfrutar viendo a los estudiantes universitarios en la playa durante las vacaciones familiares, pero hoy me sentía terrible. Tenía dolor de cabeza, fiebre alta, y con el mal tiempo, decidí dejar el trabajo temprano. Cuando el capataz me vio, insistió en que me fuera a casa antes de que empeorara. Agradecido por el cuidado, salí rápidamente en mi camioneta. Aunque pensé en llamar a mi esposa, estaba demasiado exhausto para hacerlo. Antes de continuar, permíteme contarte brevemente sobre mí. Mi nombre es Ron Harding. Tengo 36 años, de estatura media, peso de hombre fuerte, tal vez un poco pesado, pero me gusta beber cerveza y relajarme cuando no estoy trabajando. Mi cabello está empezando a escasear, pero no estoy buscando nuevas perspectivas románticas, así que, ¿cuál es la diferencia? Mi corazón pertenece a Nelly, diminutivo de Nell, mi esposa, con quien he vivido durante 6 años. Nos conocimos en la escuela y nos casamos después de graduarnos. Después de la graduación, mi esposa y yo nos mudamos con mis padres para comenzar la vida familiar. Afortunadamente, tenían una casa antigua espaciosa con suficiente espacio para nosotros. Nelly y mi madre se llevaban bien, lo que hacía nuestras vidas bastante llevaderas. Mi padre me ayudó a conseguir un trabajo como carpintero, donde dominé este oficio. Ahora él trabaja a tiempo parcial en un consultorio médico, manteniendo registros médicos y procesando declaraciones de seguros 3 días a la semana, trayendo ingresos adicionales a nuestra familia. Aunque Nelly no es glamurosa, es una mujer maravillosa. Nelly es de estatura media y complexión robusta, como yo, tiene un poco de peso extra, pero lo lleva bien. A pesar de que tiene 2 hijos, conserva una apariencia atractiva, que todavía enciende el deseo en mí. Nuestros hijos Brad y Angie tienen ahora 15 y 13 años respectivamente. Ambos estudian bien y se comportan decentemente. Como familia, encontramos un equilibrio, asumí el papel de maestro y Nell asumió el papel de estudiante. El día resultó ser nublado, y regresé a casa temprano por la mañana alrededor del mediodía, sintiéndome absolutamente terrible. Todo lo que podía pensar era en llegar a casa, tomar una larga ducha caliente y luego beber un poco de Enguaykil con aspirina y caer en la cama. Afortunadamente, Nell tenía el día libre y esperaba que me cuidara, aunque no quería contagiarle mi enfermedad. Cuando entré en el garaje, noté que nuestro coche no estaba, pero asumí que Nell había ido de compras. Cerrando la puerta del garaje, me dirigí al interior y subí a nuestro dormitorio, deseando relajarme finalmente en la ducha. Estaba ansioso por el agua caliente lavando mi cuerpo cansado. Cuando entré en el dormitorio, no pude evitar notar que la cama, que generalmente estaba ordenada, estaba deshecha. Esto era inusual dado los estrictos estándares de limpieza de Nell. Ignorando el desorden, comencé a desvestirme y arrojé mi ropa al suelo. Pero mi atención fue rápidamente atraída por manchas húmedas en la sábana inferior descubierta de la cama, asomándose desde debajo de la sábana superior y la manta arrugadas. Curioso, me acerqué con cautela y toqué el residuo húmedo y pegajoso. Me llevé el dedo a la nariz y me quedé atónito por el olor a fluidos femeninos. «Oh no», pensé.
No me equivoco, no podría haber sido mi propio aroma porque no habíamos sido íntimos durante varios días. Además, ha pasado más de una semana desde que compartimos la cama por última vez. Agotado por las horas extra, estaba demasiado agotado para hacer algo más que comer y dormir cuando llegaba a casa. Mi cabeza estaba dando vueltas debido a la fiebre alta y el dolor de cabeza, por lo que no podía pensar con claridad. Decidí tomar una ducha, beber medicina y descansar hasta poder evaluar adecuadamente esta alarmante situación. Me sentía más frustrado y enojado a cada minuto. Mientras iba a la ducha para dejar que el agua caliente calmara mi cuerpo helado, a pesar del calor reconfortante, la ansiedad aún no me dejaba. Después de secarme y cambiarme a mi pijama, tomé una aspirina y bebí un sorbo de Guayaquil, después de lo cual moví mis cosas de nuestro dormitorio a la habitación de invitados ubicada al final del pasillo. Justo cuando estaba terminando de trabajar, oí la puerta del garaje abrirse, lo que significaba que ella estaba llegando a casa y una confrontación era inminente. Se escuchaban voces en la cocina. Noté que alguien estaba con ella mientras subía las escaleras con pasos rápidos y ligeros. «Oh, estás en casa», dijo, palideciendo y tambaleándose cuando me vio cargando ropa por el pasillo. «Tuve que ir corriendo a la escuela porque Brad se enfermó», respondió. «¿Te sientes bien?» Negué con la cabeza. «No, yo también estoy enfermo. Me voy a dormir». Mientras caminaba por el pasillo, ella preguntó, «¿Qué pasa? ¿No duermes en nuestra cama?» Expliqué, no quiero que te enfermes, y sé que no quieres pasarle esto a tu amante». La conmoción se mostró inmediatamente en su rostro. «¿Qué quieres decir? Ve y mira la cama ahora y dime que eso no es lo que creo que es en la sábana». «Oh no, oh Dios mío, no quería que encontraras esto, pero tuve que ir corriendo a la escuela». «¿Qué vas a hacer?», preguntó, apoyándose contra la pared, su rostro bañado en lágrimas y sufrimiento. «No voy a hacer nada hasta que lo aclare». «Estoy sorprendido, pero será mejor que estés lista para explicarlo todo y darme respuestas cuando esté listo para enfrentar esto», le dije, dirigiéndome a la habitación de invitados. «¿A dónde vas?», preguntó. «Voy a mi habitación. Nunca volveré a dormir en esa cama. Puedes quedártela para tu amante, pero prepárate para decirme su nombre. Por favor, no me llames, cariño. Rompiste nuestros votos matrimoniales, y nuestro matrimonio ha terminado. Voy a dormir aquí hasta que decida qué hacer». Cuando cerré la puerta y me metí en la cama de invitados, lo único que escuché fue, «Oh Dios mío, oh Dios mío». Al momento siguiente, me desperté en la oscuridad, extendiendo la mano hacia el lugar en la cama donde Nel solía dormir. Lo encontré vacío. Poco a poco, me di cuenta de dónde estaba y por qué. Suspirando suavemente, me senté, sintiéndome hambriento. Me puse una bata y bajé silenciosamente a la cocina. Encendiendo la luz, vi que eran las 2 de la mañana. Encontré sobras en la nevera, las calenté en el microondas y me senté a comer. Mientras disfrutaba de mi comida, un ruido fuera de la puerta interrumpió mis pensamientos. Miré hacia arriba y vi a Nel de pie en su camisón, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Te escuché bajar. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para hablar ya?», preguntó. «Sí, podemos hablar». «¿Estás lista para contarme sobre eso?», respondí. «Lo intentaré. Creo que sé quién es, pero ¿por qué no lo confirmas tú?». Nel vaciló. «No creo que pueda decirte eso». Suspiré. «Entonces no hay nada de qué hablar, ¿verdad? Me iré de inmediato». Nel suplicó, «Por favor, Ron». «Es John». Levanté una ceja. «Supongo que te refieres al Dr. John Clemens». «Sí», confirmó. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?» «Alrededor de 6 semanas». «¿Tienes sentimientos por él?» «No estoy segura». «¿No estás segura, y fuiste íntima con él en nuestra cama?» «La cama donde creamos a nuestros hijos, donde creía que compartíamos nuestro amor,
pero ahora dudo que realmente sean míos. Necesito expresar mi dolor. Oh no, Ron, por favor no pienses así. ¿Este asunto ha terminado? No estoy segura. ¿No estás segura?, grité. Por favor, Ron, baja la voz. Despertarás a los niños. Aún no lo sé. Entonces, ¿quieres divorciarte? No, todavía tengo sentimientos por ti. ¿Realmente crees que me voy a sentar y ver cómo sales con otra persona? Ron, quiero que sepas que ayer, después de que te acostaste, hablé con un abogado. Me advirtió que un divorcio en este estado te costaría mucho. No solo tendrás que cubrir los costos del propio divorcio, sino también pagar manutención y apoyar a los niños. Además, lo más probable es que pierdas la custodia de nuestros hijos. Creo que sería mejor si se me permitiera seguir viendo a Jon hasta que finalmente rompamos. Habiendo expresado su posición, se sentó tranquila y serenamente. La miré con asombro y creciente ira. Con los dientes apretados, le pregunté, ¿realmente crees que voy a quedarme al margen y permitirte continuar con este asunto y agotarme apoyándote en este estilo de vida? ¿Es esa tu decisión final sobre este asunto? Reflexionando, lo más probable es que te des cuenta de que no tienes muchas alternativas. Estoy firmemente convencida de que esta es exactamente mi posición sobre este asunto. Mi ira era palpable mientras reaccionaba a esta situación. Por lo tanto, he decidido contactar a un abogado mañana para explorar la posibilidad de obtener una segunda opinión sobre mis capacidades. Tómate un tiempo para pensar, y mañana por la noche te daré mi respuesta. ¿Te parece bien? Quiero que entiendas que todavía eres muy querido para mí, y espero que me permitas continuar este corto romance, porque eso es todo después de todo. Regresaré en unas semanas, listo para ser tu cónyuge de nuevo. Permíteme ser claro, le dije. No toleraré esto en ningún caso. ¿Cómo puedes esperar que te perdone y vuelva a confiar en ti después de que traicionaste nuestros votos matrimoniales y cometiste adulterio? ¿Has descuidado la obligación sagrada que caprichosamente dimos a Dios? ¿Y ahora esperas que crea que nunca volverás a cometer este error? No lo creo. Esperaba que pudiéramos resolver esta situación como adultos, con razón y comprensión. Pero parece que has decidido ser obstinado. Así que, ve a tu abogado mañana y ve qué te aconseja. Tal vez entonces entrarás en razón. Ya me voy a la cama. No olvides que hemos estado casados por 16 años y ya deberías conocerme bien. ¿Realmente crees que estaré de acuerdo con tu decisión? Buenas noches. Con eso, se fue sin esperar una respuesta, dejándome meditar sobre mi situación. Para las 4 de la mañana, tenía un plan claro en mi mente, solo quedaba consultar con un abogado y mis padres para ponerlo en práctica. Decidido, volví a la cama. La mañana siguiente llegó rápidamente. Me desperté alrededor de las 9 a.m. e inmediatamente comencé a poner mis planes en práctica. Los niños ya estaban en la escuela y Nell se había ido a trabajar. Mi primera tarea fue programar una cita con un abogado de divorcio para la tarde. Después del desayuno, visité a mis padres y tuve una charla sincera con ellos sobre la situación actual. Se sorprendieron por las acciones de Nell, pero estuvieron de acuerdo con la necesidad de mi decisión y prometieron apoyarme. El acto de su hija lo sumió en un shock y confusión, afectando a toda la familia. Después de dejarlos, tomé acción inmediatamente. Contacté a nuestros agentes de seguros y al abogado de la familia para hacer los cambios necesarios en la póliza y el testamento. Antes de ir al banco, también hablé con mi jefe, lo que hizo que el día fuera lleno de acontecimientos y terminó con una última llamada telefónica. Habiendo preparado la reunión con él y dado una respuesta, comencé a transportar cosas a mi vieja camioneta, esperando que los niños regresaran de la escuela. Cuando Brad y Angie regresaron a casa, nos sentamos en la sala de estar para tener una charla sincera. Me di cuenta de que ya eran lo suficientemente mayores, y les conté sobre las acciones de su madre. Se sorprendieron y confundieron. Les expliqué en detalle sobre los eventos futuros,
sabiendo que les dolería escucharlo, pero entendieron todo. Les aseguré que serían cuidados sin importar lo que pasara y luego los llevé a la casa de sus abuelos hasta que Nell regresara. Nell regresó a casa a su hora habitual y entró en la cocina para encontrarme sentado en la mesa, esperándola. ¿No fuiste a trabajar hoy?, preguntó. Tuve que completar varias tareas, dije. Ella simplemente se encogió de hombros, se quitó el abrigo, lo colgó en el perchero, y luego se paró frente a mí. ¿Dónde están los niños?, preguntó ella. Están en casa de mis padres, respondí. ¿Has pensado en lo que hablamos anoche?, preguntó. Sí, lo he hecho. Hoy incluso me reuní con un abogado de divorcio que confirmó tus palabras sobre mis responsabilidades en caso de un divorcio, confesé. Entonces todo está resuelto. Me dejarás divertirme un poco y podremos seguir adelante, ofreció ella. No, respondí firmemente. ¿Recuerdas cuando te dije que no toleraría que te quedaras aquí apoyándome mientras yo era engañada? Se me ocurrió otro plan, dije. ¿Cuál exactamente?, preguntó ella, luciendo desconcertada. No te voy a divorciar, le aseguré. Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Cómo vas a evitar divorciarte de mí? Bueno, aunque sospecho que podría haber sido engañado, no creo que lo mismo le pase a John. Hablé con su esposa hoy e informé sobre la situación actual. No creo que él tenga trabajo mañana. Oh no, suspiró ella. Dejé mi trabajo y ahora estoy desempleada. Sus ojos se abrieron en shock. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Creo que deberías hacerte esa pregunta. ¿Cómo vas a sobrevivir?, pregunté. ¿Qué quieres decir? Te dejo. No quiero un divorcio, pero si tú lo quieres, tendrás que asumir los costos tú misma. Puedes referirte al hecho de que te abandoné. ¿Y los niños? Mis padres han aceptado cuidarlos y tú no puedes mantenerlos. Puede que tengas que renunciar a la custodia para proporcionarles seguro médico. Ya he hablado con tus padres y los míos sobre tu reciente aventura y la oferta egoísta que hiciste. Parece que no estás en los mejores términos con ninguno de ellos en este momento. ¿Cómo pudiste tomar una decisión así?, preguntó ella. Si decides dejarme y a los niños, no dudaré en ir a los tribunales, agregó en la última declaración. Después, haz lo que quieras. Estaré lejos de aquí, y aunque intentes encontrarme con la ayuda de asistencia privada, dudo que tengas los medios para hacerlo. Incluso si logras encontrarme, el tribunal no podrá obligarme a trabajar en contra de mi voluntad. Por lo tanto, ahora estás instruido para encargarte de los pagos de la hipoteca del coche y los muebles nuevos que insististe en comprar. Gasté la mitad de mis ahorros en un viaje a Florida, así que te dejo mi último salario, que se transferirá automáticamente a nuestra cuenta corriente compartida. Además, cambié mi testamento y pólizas de seguro, especificando a los niños como beneficiarios de todos los fondos recibidos de ellos. No recibirás ninguna parte de estos activos. Cuando decidas vender esta casa, descubrirás que la hipoteca y los costos de cierre consumirán la mayor parte de nuestro capital acumulado. Eres decepcionante, egocéntrico y solo te preocupas por tus propios intereses. No sabes cómo apreciar lo que tienes. Me levanté y me dirigí hacia la puerta. Adiós, Nell. Después de cargar mis pertenencias y herramientas en mi camioneta, salí del garaje y me alejé. Esa noche, conduje durante varias horas seguidas, tratando de distanciarme de ella tanto como fuera posible. Conduje toda la noche hasta que la fatiga me obligó a detenerme. Mi destino era la costa del Golfo, donde había mucho trabajo de construcción, y podría integrarme en la sociedad como un carpintero itinerante. Conocí a otras personas que se encontraban en circunstancias similares, todos estaban tratando de escapar de sus vidas pasadas. Mis padres me informaban constantemente sobre las consecuencias de mi partida. Nell perdió su trabajo, y el doctor pasó por un divorcio difícil. Después de la ruptura, nunca volvimos a estar juntos.
Nell eventualmente encontró trabajo como cajera en un supermercado, pero desafortunadamente perdió todas sus posesiones, incluyendo la casa, el coche y los muebles. Tuvo que conformarse con un apartamento barato y no esperaba volver a casarse porque no podía costear un divorcio. Nuestros hijos fueron a vivir con mis padres, quienes los criaron. Envié regularmente dinero para su mantenimiento e incluso abrí un fondo de ahorros para su educación universitaria. También me mantuve en contacto con ellos por teléfono, enviando postales y dinero para Navidad y cumpleaños. 7 años después de mi partida, regresé a casa y me reuní con mis hijos por un corto periodo de tiempo. Nell, que nunca se recuperó completamente después de mi partida, estableció un fuerte vínculo con mis padres. Los niños crecieron para ser personas responsables cuya crianza fomentó confianza y devoción. Durante mi visita, fui a la tienda donde Nell trabajaba como cajera. Al pasar por su caja, su expresión de shock se tornó pálida y se desmayó cuando le pregunté cómo le iba la vida. Me fui sin mirar atrás y nunca la volví